Entonces ahora me interesa que repasemos el concepto de presión. ¿En algún momento a ustedes les han definido el concepto de presión? Es la fuerza que se ejerce sobre un área. Fuerza por unidad de área. Y las unidades son Newton por metro cuadrado, que esto se conoce como Pascal. En SI, pues eso es en SI el Pascal. En unidades inglesas también hay una unidad que ustedes deben conocer, porque ustedes van a ir a una planta industrial y les van a decir, esta tubería de vapor es de 100 libras, y entonces lo que quieren decir es esto, libra por pulgada cuadrada. O sea, en las plantas industriales usan mucho, la gente pues usa mucho unidades inglesas, entonces también tenemos que conocer un poquito. Entonces, ¿cómo ilustramos eso de la fuerza por unidad de área? Aquí tenemos un ladrillo. Por ejemplo, este ladrillito. Imaginémonos un bloque. Un bloque de cemento típicamente tiene un largo, un ancho y una altura, todas diferentes. 40 por 20 por 10. Entonces, tiene diferentes caras. Dependiendo de cómo acostemos ese bloque o cómo lo paremos, pues el área que está pegando en el suelo es diferente, mientras que el peso o la masa es la misma. Entonces, ¿qué va a pasar con la presión? ¿Qué pasaría con la presión de ese bloque? La presión que ejerce sobre el suelo. Dependiendo de cómo lo coloque. ¿Qué puede pasar? Aumenta la presión conforme el área es más pequeña. Entre más pequeña el área, mayor va a ser la presión, es correcto. Entonces, eso nos ilustra que la presión depende de dos cosas, depende del peso o de la masa y depende del área. Entonces aquí vemos otro ejemplo, un ejemplo del libro de texto donde nos pone dos señores que pesan uno 150 libras y el otro 300 libras y entonces la presión que ejerce, digamos, sobre el área de las suelas de zapatos, pues van a ser diferentes porque en este caso la masa es diferente o el peso es diferente. Les hago una pregunta interesante. Esto podría ser un experimento. Ustedes podrían medir la presión que ustedes ejercen sobre el suelo, pero entonces eso implica medir el área de las suelas de sus zapatos. ¿Cómo podrían ustedes hacer eso? O de las sandalias o las zapatillas. Y podría tomar de referencia que el zapato es un rectángulo. De referencia que el zapato es un rectángulo. Eso sería una aproximación. Sí. ¿Y cómo podemos afinar esa aproximación? ¿Cómo podemos hacer un poquito mejor? ¿Alguien tiene una sugerencia? Con una integral de varias figuras. Bueno, el concepto de integral no está tan alejado de por dónde nos podemos ir. Tú puedes agarrar una hoja de papel triple y dibujas las suelas de los zapatos y empiezas a contar cuadritos. Eso equivale a una integración. Entonces, entre más finos los cuadritos, pues yo puedo tener un mejor dato del área de las suelas de los zapatos. Y por eso puede ser muy curioso. Entonces, este ejemplo que les quería poner porque antes, ahora hay computadoras en donde uno puede hacer un dibujo y la computadora lee, y la computadora puede calcular el área, hacer eso que estoy diciendo. Pero antes, cuando no había computadoras ni lectores ópticos ni cosas, lo que hacía un científico era que dibujaba en un papel y yo hacía, por ejemplo, peso en una balanza hoja completa, la hoja de papel completa y peso el corte de la suela de mi zapato o de las suelas de mi zapato. Y entonces, ¿cómo con base en eso puedo sacar el área? ¿Cómo puedo usar eso para sacar ya la suela de los zapatos? Este es un ejemplo práctico para que vean de cosas muy simples cómo puede pues, implicar un poco el ingenio y la creatividad. Perdón, profe, no escuché qué método están usando.
agarro unas hojas de papel y dibujo las suelas de los zapatos y las corto. Luego agarro la hoja completa y la peso. Y agarro cada suela dibujada y peso cada suela. Y entonces, ¿cómo hago yo para sacar las áreas? Digo, es una relación con respecto al tamaño de la hoja y el peso. Es correcto. O sea, yo la hoja completa, digamos, 8.000 por 11, yo puedo sacar el área, luego hacer una regla de tres, una relación entre área y peso, y eso las suelas de los zapatos, y eso es una técnica legítima que se usaba para sacar, digamos, para sacar áreas, digamos, experimentalmente. Entonces, para que vean, pues, un detalle interesante.